que la gente conozca a Joseph Garmon. ¿Quién es Joseph Garmon? ¿A qué usted se dedica y dónde está residiendo? Bueno, nací en Israel, en Jerusalén. Después estuve tanto en Europa, en Canadá, Estados Unidos, y hasta que llegué a México. Viví en México un poco, en Colombia, en Guatemala, también como rabino de comunidades judías. Y después formé lo que es la Coalición Humanitaria, que es una organización que trabajamos en proyectos humanitarios en diferentes países, diferentes continentes, entre África, Asia, América Latina, tanto en tiempos de desastres como en los huracanes de ETA y IOTA en Guatemala, El Salvador, Honduras, el volcán del Fuego en Guatemala, en la guerra de Ucrania, en el terremoto de Turquía y Siria, o Japón o Haití, o otros lugares, siempre con la misma intención de no preguntar y filosofar por qué pasan las cosas malas, sino responder con acciones buenas y saber que Dios cree en nosotros y que digamos del mismo ser humano, que somos familia. Siempre digo, no es por caridad, es por hermandad. No tiene bandera religiosa o política. El hambre no tiene religión, el niño quiere comer, la familia necesita una casa, las personas necesitan medicamentos, no importa su religión, no importa su política. En la coalición humanitaria trabajamos todas las religiones, todos los lugares, con este enfoque humanitario, y basado también con eso trabajo también con diálogo interreligioso en diferentes países, como acabo de estar en Panamá en el Parlamento Latinoamericano, y en otros trabajos, como doy conferencias por un ministerio del Estado de Israel en diferentes países y también con otras organizaciones. Bueno, tratando de hacer el bien lo que podemos y unir personas a eso, porque yo solo no puedo hacer nada, pero juntos podemos cambiar el mundo. Así es. Bueno, pues agradecemos al Señor por esta extraordinaria labor que ustedes están realizando en bien de la humanidad, en bien de todas las personas. ¿Cuántos bienes ha hecho el pueblo judío a la humanidad? Nos dieron la Biblia. Dios, a través del pueblo judío, a través del pueblo de Israel, nos dio la Biblia, nos dio los 10 mandamientos, los profetas, Jesús. Y son tantas cosas bellas. Y en los últimos años, muchos de los premios Nobel son de origen judío, mucho avance, muchos sistema por goteo que nos ha regalado el pueblo de Israel para que en nuestros campos secos pueda haber agua, distintas tecnologías. Y realmente agradecemos al Señor por todos ustedes que están trabajando por el bien de la humanidad, a diferencia, Rabino, mi estimado Joseph, de los grupos extremistas del Medio Oriente, que en vez de darnos paz, en vez de darnos beneficio a la humanidad, cada día fabricando más bombas, atacando a la población civil. Y precisamente de esto, mi estimado, vamos a hablar en esta noche. ¿Qué está pasando en Israel con sus vecinos? La guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Denos su perspectiva, usted que vive en esa zona, en esa región. ¿Cómo ve usted estos eventos que se están desarrollando en Medio Oriente y que nos afectan a todos en el mundo? Bueno, primero sigo tus lindas palabras, que son parte de la realidad, porque no es de exagerar de decir que cada persona usa algo que tiene que ver con el pueblo judío, no nada más por la parte espiritual que estoy hablando, la Biblia, la evolución de la ética, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y muchas cosas otras, pero también estuve en Papúa Nueva Guinea, o en Uganda, en Botsuana o en Somalia. Un pepino que la gente come ahí a través de un sistema de agricultura israelí, o en Guatemala por sistema de goteos, o en el celular o la cámara, o disc on key o tomate cherry, y mil cosas más. Israel no lo está haciendo para que nada más ganar dinero y todo, sino porque es parte importante de iluminar el mundo. Pero siempre le digo a los oyentes que si quieren, le regalo un tanque de Israel del ejército si encuentran un aporte del Islam radical al mundo, aparte de sangre y problemas. Entonces tenemos que Wow. primero, hasta hoy nadie reclamó el premio y lo ofrecí hace bastante. Igual no tengo el tanque, pero igual no hay aportes. Así que es triste porque, ¿sabes?
para mí la parte más triste de la historia del 7 de octubre, aparte de todo lo que pasó el 7 de octubre, para mí la parte más impactante era cuando nosotros entramos a Rafah, estuve en el ejército de Kerem Shalom, del lugar, el último pueblito judío que está ahí en Israel, a Rafah, son minutos, minutos. Y para mí eso me generó un impacto porque dije, no puede ser que en Kerem Shalom, en el kibbutz, desarrollan sistemas para apoyar al mundo y unos metros de ahí desarrollan bombas para atacar. Es decir, no me entró en la mente. Ahora, mucha gente dice Free Palestine, from the river to the sea, sin saber qué river, qué sea, pero hablan que Palestina sea libre. Entonces, primero, antes de todo, yo quiero decir, yo también estoy a favor que Palestina esté libre. Yo oro por los palestinos que estén libres, pero libres de Hamas, libres de todos los terroristas que lo aprovechan, porque acuérdense que en 2005 Ariel Sharon, el primer ministro de Israel, de sus casas y entregó todo ese territorio y la franja de Gaza a los palestinos y dinero por todo el mundo y recibieron ese lugar que... Y en vez de construir arriba, construyeron abajo túneles, cada túnel, ¿sabes? Encontramos cientos de túneles, cada túnel tiene un costo enorme. Y en vez de construir para el bien del pueblo, construyeron para el contra del otro. Ahora, lo que pasó el 7 de octubre, tenemos primero que hablar sobre 6 de octubre. 6 de octubre era un día como 5 y 4 y 3 que Israel le dio permiso a los trabajadores palestinos para trabajar en Israel, para ganar dinero en Israel. Le dio alimentos, le dio gasolina, le dio lo que uno quiere y entregaron dinero y todo. ¿Y qué hicieron con todo eso? En vez de hacer el bien, en 7 de octubre, para mí no comienza una guerra, porque una guerra es ejército contra ejército, Inglaterra contra Francia. Aquí son monstruos contra humanos, aquí son monstruos que entraron a violar, a matar, a secuestrar, que hasta hoy tenemos 101 secuestrados ahí, entre ellos bebés, hombres, mujeres, que no sabemos todavía dónde están, es decir, no podemos olvidar de ellos. Y jamás del sur de Israel llega a atacar en un día festivo, casi estamos cumpliendo un año del ataque. Y yo estuve ahí en los kibutzim, en los primeros días, colectando los pedazos de muertos. Lo que vimos ahí no se puede decir, no se puede decir. Hicieron sufrir a niños en frente de sus papás y papás en frente de los niños, quemaron niños, hicieron barbaridades que nadie, nada más una mente enferma puede justificar eso. No hay justificación. No hay, tenemos que entender, lo que jamás hizo no era guerra, era entrar en un día que empezó a hablar de paz, el mundo empezó a hablar de paz, Israel estaba por firmar paz con Arabia Saudita y todo, y ellos no podían aceptar eso. Por eso empezó todo, porque las fuerzas del mundo estaban a cambiar el Medio Oriente para bien. Después de paz con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Bahrein, con Sudán, Israel estaba por firmar paz con Arabia Saudita y con otros países árabes, y eso hubiera cambiado toda la fuerza, en vez de China, Rusia, Irán, cambiarlo a Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel. Y ellos no lo podían aceptar, por eso empezó todo. Y tenemos que entender, jamás quería hacerlo por el sur. Hezbollah desde ahí empezó a mandar cohetes y a quemar el norte desde ahí casi un año. Irán quería terminarla todo desde arriba, es decir, era un plan para eliminar a Israel. Tenemos que tener claro, no era un plan para tener un poco más territorio o un poco más dinero. Era un plan muy planificado de Irán y de todas esas fuerzas negativas de eliminar a Israel. Gracias a Dios, podemos decir, después de casi un año, a pesar de toda la tristeza que sufrimos y todo esto, jamás casi está eliminado. Gaza, casi estamos terminando ahí el trabajo y con tristeza que murieron niños, que murieron inocentes, pero otra vez tenemos que entender que es culpa de Hamas que lo usa como escudo humano, que pone sus bombas dentro de escuelas, que en todas las guerras del mundo murieron inocentes. Guerra no es una fiesta linda, guerra es algo triste y siempre mueren inocentes, pero en todas las guerras del mundo murieron mucho más inocentes en proporción que lo que murieron en Israel, porque Israel arriesga la vida de los soldados, varios soldados de mi unidad murieron para defender la vida de los inocentes palestinos. Israel avisa a sus enemigos antes de llegar para que los
civiles se alejan para que no se involucren ahí. Es decir, Israel está haciendo todo para eso, pero gracias a Dios está logrando a eliminar la fuerza de Hamas. Eliminó casi los líderes Ismail Haniyeh en Irán y Sinwar casi está, según muchas indicaciones, está muerto y estamos limpiando el mundo de esa fuerza negativa de Hamas. Hezbollah, gracias a Dios, en las últimas semanas, con la operación de los Vipers y toda la operación de los líderes, Israel eliminó casi todos los líderes de Hezbollah, incluyendo a Hassan Nasrallah y a todo lo que iban a reemplazar a los reemplazadores. Es decir, Israel logró algo increíble, gracias a Dios, gracias al ejército, limpiando el mundo de toda esa oscuridad. Y yo lo veo, a pesar de todo lo negativo que sufrimos, yo veo que también hay algo muy positivo aquí. Vamos a llegar a un mundo mucho mejor, porque del sur no vamos a tener Hamas, del norte no vamos a tener Hezbollah, y aunque lo cambiaron ahora a Nasrallah y pusieron uno que es parecido a él, la Sí. diferencia entre cilantro y perejil, pero gracias a Dios se va a eliminar Hezbollah. Casi no mandaron cohetes desde el sur ni del norte en los últimos días, porque ya Israel se está logrando la guerra, hay esperanza. Y ahora vamos a hablar de eso, yo creo que eso va a seguir a un punto más interesante todavía. Sí, quiero que nos cuente cuál es el origen del conflicto entre Israel y Hamas, el origen del conflicto entre Israel y Hezbollah y el origen del conflicto entre Israel e Irán. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el odio? ¿Qué fue lo que hizo Israel para que Irán les odie tanto y que hayan declarado constantemente con el deseo de la aniquilación de Israel? Mahmoud Ahmadinejad, expresidente de Irán, declaró en el 2006 que Israel debía ser borrado del mapa. El fallecido Hassan Nasrallah amenazaba constantemente con borrar a Israel del mapa. Hemos visto cientos y miles de misiles lanzados desde la Franja de Gaza en contra del territorio de Israel y cientos y miles de misiles lanzados desde el Líbano, en la parte sur, en contra de Israel. Y hemos visto también a la facción de los hutíes en Yemen lanzando misiles en contra de Israel y varios países con cientos de millones de personas que rodean a Israel que de alguna manera son antagónicos de Israel. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué tanto odio? Obviamente desde la fundación o la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, donde vemos que el mundo árabe se levanta en contra de esta joven nación, que dicho sea de paso venía de sufrir los judíos el holocausto en Europa, perseguidos por Hitler, más de 6 millones de judíos muertos, y llegan acá a la tierra prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes, y cuando llegan ya, se declara la independencia el 14 de mayo de 1948, ya en ese mismo año, 1948-1949, 5 países árabes se levantan en contra de Israel, a la joven nación, tratando de eliminarlos, y han habido sucesivas guerras, la guerra del 67, la guerra del 73, etcétera, etcétera. Mi estimado, háblenos un poquito de la historia, si nos puedes refrescar por qué, de dónde viene este antagonismo, vuelvo y repito, de los países circunvecinos de la nación de Israel. Bueno, es una muy buena pregunta porque mucha gente piensa que el conflicto es algo material, territorial, como cualquier otro conflicto del mundo, y no lo es. Es decir, tenemos que entender que el conflicto es muy profundo y va mucho más antes del Estado de Israel. De hecho, los árabes mataron a los judíos en Hebrón en 1929 y mataron a los judíos hasta Mahoma en el siglo VII también, mató bastante judíos y en toda la historia está llena también de esos conflictos. Pero si vemos en la Biblia, desde ya los hijos de Abraham, de Sí. Isaac y Ismael, ya no pueden estar juntos. Ya desde ahí hay un conflicto. ¿Por qué hay un Jacob conflicto? y Esaú también hubo conflicto. También todos los hermanos de la Biblia casi pelearon, como dice el filósofo René Girard y como dicen otros, que los hermanos tal vez es uno de los conflictos más fuertes que hay en el mundo, porque pelean para conseguir de alguna manera para ser el hijo elegido,
para hacer hay una competencia, cada uno quiere, hay un pensamiento que hay un primer lugar y cada uno quiere ganar el primer lugar y por lo tanto siente amenazado por el otro y de ahí viene todo el odio al mundo. Es decir, desde ahí hay mucha tensión. Primero, pero podemos decir que la raíz de todos esos conflictos empieza en la teología del Islam radical, cuando después de Mahoma, y ahí empiezan a dividir entre chiitas y sunitas, y para los chiitas que son más extremistas, que son como Irán, Hezbollah, ellos opinan que para que el mundo llegue a su perfección y para que llegue el Mesías de ellos, el mundo tiene que estar limpio de todos los idólatras y de todos los malos. Y para limpiar el mundo, por ejemplo, no pueden haber gobiernos ajenos al Islam en los países de Dar el Islam donde dominó el Islam en algún momento. Por lo tanto, en Israel no puede haber un gobierno ajeno. Tiene que eliminarlo porque es una amenaza religiosa teológica. Usted me está El diciendo, odio es profundo. usted me está diciendo que hay una creencia dentro del mundo musulmán en el que ellos están esperando a un líder, a un Mahdi que se va a manifestar y tienen que extirpar a Israel de ahí al pequeño Satán y al gran Satán, como le llaman Estados Unidos, y a los cristianos en el mundo que no se adaptan A o no los se... cristianos también, Es claro. una guerra entonces contra todos. Es una guerra contra todos porque cada uno que amenaza a los valores de ese fanatismo religioso está amenazado. Por eso ellos persiguen a los judíos, a los cristianos y a los liberales tontos que manifiestan a favor de Hamas, cuando Hamas va a ser el primero que lo va a matar a ellos porque está en contra de ellos también y ellos no lo saben por la ignorancia. Es como los gallos manifestando a través de KFC. Y sin saber que ¿qué es el Hamas? ¿Qué quieren? Yo le digo a esos liberales progresistas que están manifestando en universidades en Estados Unidos o en Europa o en América Latina. ¿Qué quieren ustedes? Y le dije a una señora una vez, ¿usted quiere pedirle permiso a su esposo antes de salir a la casa y cuando va a salir de la casa quiere tapar la cabeza y tapar todo? Porque eso es lo que opina el Islam radical. Sí, yo estuve en países árabes, yo estuve en Saudi, yo estuve en muchos países árabes viendo cómo las mujeres tienen que ir ahí. Es decir, donde domina el Islam radical, no hay derechos de mujer, no hay derechos humanos, no, ellos matan, por ejemplo, un homosexual que está manifestando a favor de Hamas sin saber que en Irán lo van a colgar. Así es. Son cosas terribles que uno no se da cuenta, pero sin hablar nada más de eso, tenemos que entender que el Islam radical, tanto los chiitas y algunos de los sunitas, como Hamas, que es sunita, quieren imponer el Islam en el mundo. Y para ellos lo que molesta a hacerlo es la fuerza de Estados Unidos, la fuerza de Israel, porque es una fuerza democrática dentro del Medio Oriente. Ellos molestan al Medio Oriente y de alguna manera, según el Islam, causan la secularización del Medio Oriente. Porque si los países árabes moderados firman paz con Israel, entonces ellos se alejan más del proyecto radical. Y por lo tanto, cuando Israel estaba en punto de firmar la paz con Arabia Saudita, se levantaron todas esas fuerzas para eliminar a Israel. 7 de octubre pasó porque Israel estaba por lograr la paz con Arabia Saudita. Y ellos no lo podían aceptar. Porque aquí es un concepto religioso enfermo, fanático, religioso, pero ahí está el conflicto. Y por eso tenemos que entender que todos los inteligentes del mundo que piensan arreglar este conflicto con lindas palabras, no entienden el conflicto. El conflicto aquí es mucho más profundo, no se va a arreglar dándole un territorio más, porque ya le dimos muchos territorios y cada vez que le dimos se transformó en base de terror en contra de nosotros. Así fue en Yamit, así fue en Hebrón, así fue en Gush Katif, en todos los lugares. Y si le damos democracia a esos países y tratamos de imponerle la democracia de Europa, la democracia de Estados Unidos, y tratamos de quitarle los regímenes dictatoriales que han tenido en el Medio Oriente, ¿no podría haber un cambio en esos países? ¿Qué ha sucedido cuando se ha tratado de hacer esto? Exactamente, cuando llega un presidente como Barack Obama, que habla bonito, que es un liberal, que él es inteligente, demócrata y otras cosas,
Y él dice en sus discursos, yo me acuerdo todavía, que no hay un terror musulmán. Y habló bonito hasta recibió premio Nobel de Paz. ¿Y qué trajo? Guerras. La primavera árabe que empezó en Tunisia, Libia, Egipto, todos los lugares que se volvieron una selva. Cuando Estados Unidos entró a Irak en tiempos de Bush también, para darle democracia, se volvió peor, porque en Medio Oriente aprecian la fuerza. Es el idioma que hablan en Medio Oriente. Aquí, como dijo uno, no se come sushi, se come hummus. Hay que hablar en el mismo idioma donde se habla. Aquí te respetan si sos fuerte. Respetan a sus líderes cuando son fuertes. Cuando muestran debilidad, lo matan. Y lo mismo con Israel. Jordania, Egipto firmó paz con Israel después que Israel ganó guerras. Por eso, yo pienso que ahora es una época, es una oportunidad muy importante. Israel debe seguir respondiendo con toda la fuerza, porque nada más así lo van a respetar y van a firmar paz con ellos. Y yo creo que Israel no puede ahora parar nada más con eliminar a Hamas y Hezbollah. Ahora es la oportunidad de eliminar el fanatismo de Irán. Es decir, Irán nos está amenazando de eliminar a Israel y a Estados Unidos con bombas atómicas. No es chiste, tenemos que creer en lo que ellos dicen. Esas taitolas nos quieren eliminar. Y ahora está Irán durante 40 años. Construyó bases de terror en todo el mundo para que no ataquemos a Irán porque van a responder a través de Hezbollah, Hamas y todo eso. Ahora cuando se va a terminar esas fuerzas, Irán va a ser el próximo paso. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque es la única oportunidad ahora de terminar con esas fuerzas negativas que amenazan la paz mundial. Porque esas fuerzas, nosotros no conquistamos nunca Irán. De hecho, hasta 1979 había vuelos directos a Irán antes de la revolución islámica. Hay mucha gente en Irán que aman a Israel. Yo conocí mucha gente en Irán que aman a Israel. Pueden ver videos que yo publiqué que aman a Israel. Entonces, nosotros no tenemos problema con el pueblo iraní, pero sí tenemos problema con los monstruos que nos quieren eliminar. Y eso, eliminar a ellos es iluminar el mundo. Por eso, espero que esos días, que son días tan importantes, donde Israel está logrando tanto en contra de Hamas y Hezbollah, y hoy respondió a los Houthis en Yemen, y también le causó ahí mucho daño para que dejen de atacar a Israel. Atacó en Siria, atacó en Líbano, en un día nada más. Mire cuántos logros Israel ha tenido, y llegó el momento también de terminar el trabajo con la fuerza radical de Irán, y ahí, ¿qué va a pasar? Van a apreciar a Israel más. Arabia Saudita va a firmar paz con Israel. Más países árabes van a firmar paz con Israel. Y ahí va a llegar, porque como dije, como conté antes que había un terrorista que lo llevaron en la cárcel en Israel y le dijeron que firme un documento y no quería firmar. Y le explicaron que tiene que firmar y no quería firmar varias veces. Hasta que llegó uno y le dio una cachetada y ahí firmó. Le preguntaron por qué, dijo, ustedes me hablaron, él me explicó. Hay gente que entienden así nomás. Ahora en Afganistán, cuando llegó el Talibán, yo estuve hace poco y hay más orden, ellos ponen orden porque ahí aprecian la fuerza. Por eso yo creo que cuando vamos a terminar este trabajo tan importante, que no es para Israel nada más, Israel está haciendo el trabajo para todo el bien de todo el mundo que quiere vida. Mi Aquí estimado, no es guerra, aquí es luz contra oscuridad, aquí es bendición contra maldición. Uno debe escoger en qué lado está, es muy claro. Desde 7 de octubre jamás hizo el favor de mostrarnos con tanta claridad en qué lado hay que estar. Y si uno está en el lado de Hamas, Hezbollah, Irán y Houthis y todos esos que quieren eliminar el mundo, está mal. una Está pregunta. mal. Usted nos habla de que esto hay que terminarlo, pero ¿no tiene capacidad Irán para responder contundentemente a Israel? Es decir, eh, Israel ha iniciado, le ha dado un duro golpe a la facción terrorista de Hamas en la Franja de Gaza. Todavía continúan los combates allí, no se ha terminado. Todavía hay unos cuantos rehenes, más o menos como cuánto todavía hay cautivos en 101. 101. El conflicto continúa. Han golpeado en la franja, en el Líbano
a Hezbollah, eliminaron a Hassan Nasrallah, que vemos ahí en pantalla. Pero no tiene capacidad Irán, que ha estado armando a Hezbollah durante todos estos años, que según tengo entendido tenían más de 100.000 misiles, si no me falla la memoria, proporcionado muchos de ellos por Irán. Si esto sigue escalando, si vemos un conflicto, si vemos a un Israel enfrentándose a Irán y Irán decide atacar, ¿qué usted cree que va a resultar con esto? Igualmente, otra cosa, estos continuos golpes que Israel ha estado dando a Hamas, a Hezbollah, ¿no podría esto también ser un catalizador para unir a las fuerzas que odian a Israel con todas sus entrañas? Por ejemplo, ahí está Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que dijo recientemente que hay que invadir a Israel. Y otros países, el Yemen, en el mismo Irak, hay facciones terroristas que son enemigos de Israel. Ahí está Siria igualmente. ¿No podría servir este escenario para que los enemigos de Israel se unan y decidan atacar al mismo tiempo? ¿Cuál es el panorama desde su punto de vista en este escenario? Sí, mira, complicado es, no lo pinto como dije, aquí no quiero pintar una utopía que todo va a estar de repente bien, como aquel que vendió los boletos para ver la profecía de Isaías, que el lobo vive con cordero en paz, lo puso juntos y toda la gente llegaban a ver, y efectivamente así estaba. Y le preguntaron cómo logró eso, dijo, es muy sencillo, yo lo pongo juntos y cada día en la mañana traigo un cordero nuevo. Entonces, sí, estamos en una selva, en Medio Oriente, estamos en un lugar muy complicado. Mucha gente no sabe que Israel es nada más 0.4% del Medio Oriente, rodeada por 22 países árabes que son 99.6%. Para mucha gente es poco, 22 países árabes, y un país para los judíos es demasiado. Hasta uno en Colombia me dijo que nosotros siempre conquistamos, y le pregunté qué tamaño es Israel, me dijo más grande que Colombia. Le dije, Israel entra en Colombia 54 veces. Sí. Y me dijo, estás mentiroso, me dijo. Abrí el mapa, le dije, búscate Israel. Me dijo, ustedes manipularon el mapa, se borraron ahí. Dije, no, ustedes están tratando de borrar a Israel, pero no van a lograr, porque todos los imperios más grandes de la historia lo trataron también y no lograron y se eliminaron ellos. Nosotros quedamos aquí, vamos a quedar. Ahora, sí, es complicado, pero Irán ha construido todas esas fuerzas de responder a Israel en caso de conflicto a través de Hezbollah, Hamas, Houthis y otros. Israel ha destruido la mayor parte de esas fuerzas, tanto de Hamas, Hezbollah y los yemenitas. Entonces, por eso digo que justo ahora que Hezbollah está confundido totalmente, imagínate nada más ese escenario. Los líderes ahora de Hezbollah son gente que hace una semana no eran importantes, ni siquiera un viper le dieron. Es decir, el rango de ellos es tan bajo que no pueden dominar. El Hezbollah está muy confundido, tienen miedo hasta usar microondas. No saben de dónde Israel le va a agarrar. Entonces están muy confundidos, por eso no han lanzado casi cohetes a Israel, ni del sur ni del norte. Hamas casi está derrotado totalmente, Hezbollah también. Ahora, Turquía no va a entrar en guerra en Israel ahora porque si no hay apoyo y si ven que Israel está logrando bastante, con bastante fuerza, como dije antes, lo van a respetar. Ellos querían entrar a la guerra cuando vieron a Israel debilitada en 7 de octubre. Ahí era el momento más peligroso de Israel. Pero ahora que Israel responde, y gracias a Dios, tenemos que decir gracias a Dios porque nosotros los humanos somos limitados. Y lo vimos en 7 de octubre, con todo el ejército y todo, somos limitados. Hay cosas que no vemos y sin Dios no podemos andar. Entonces tenemos que decirle gracias a Dios, gracias al ejército por todos esos logros. Hay mucho más respeto ahora, respeto por miedo, por temor, como lo queremos llamar, pero yo veo muy positivo esto, que ni Turquía va a entrar, ni Egipto, ni Jordania. Irán está muy vulnerable ahora. Y ese es el momento no de atacar a Irán y a la población, sino atacar a los bases atómicos donde quieren desarrollar la bomba atómica en contra de Israel. Israel sabe dónde está. Israel tiene el conocimiento, Israel tiene bastante información, Israel puede actuar y si me preguntas, pronto vamos a escuchar que Israel está actuando ahí también
Hoy en día podemos recibir otra indicación de eso. El primer ministro Netanyahu agrandó su coalición con 4 personas más, 4 escaños más de Gidón Saar. El gobierno ahora es más estable, hay más unidad. Eso simboliza que quieren hacer algo más para tener más, de alguna manera, más estabilidad. Es muy importante llegar a esto. Y ellos saben en Israel que es la única oportunidad de poder eliminar esas fuerzas negativas que amenazan a Israel. Muy bien. Entonces, yo lo veo positivo. Yo veo que pueden haber días complicados ahora, pero muy pronto va a regresar esa tranquilidad a Israel. Vamos a ver países árabes moderados que van a firmar paz con Israel y después de eso van a generar una coalición para el desarrollo del futuro de Gaza. Tanto cambiar la educación ahí, sin cambiar la educación no vamos a cambiar nada. Acuérdese que la autoridad palestina hoy en día paga sueldos para matar judíos. Es decir, para ser exitoso en Israel hay que desarrollar programas para el bien del mundo. Para ser exitoso en la autoridad palestina hay que matar judíos. Mientras más judíos mataste, más dinero vas a recibir. Entonces, si no cambiamos esa educación y si no cambiamos esa motivación, no vamos a cambiar nada. Pero todo eso va a cambiar a través de una coalición fuerte de los países moderados. Y yo espero que eso va a pasar. Ahora, yo no soy profeta, yo estudié historia de lo que pasó, no lo que va a pasar. Pero prefiero pensar con optimismo que eso es lo que va a pasar y tengo bastante indicaciones a decir que estamos en camino a un mundo mejor, porque de hecho, nada más con lo que pasó en las últimas semanas, podemos ver que estamos en buen camino, en Muy buen bien. camino. Hay adversidades, todavía hay oscuridad, pero la luz va a salir. Una cosa, vimos que el 7 de octubre del año pasado, 2023, cuando Hamas ataca a Israel y se llevan cautivos a un grupo de personas y matan a unos aproximadamente 1.200 personas, Israel responde. Hemos visto edificios derrumbados en la franja de Gaza, gente de la población civil que han muerto. Como usted bien explicaba, que Hamas e incluso Hezbollah ponen sus sistemas de lanzamientos de misiles dentro de casas y dentro de la población civil. El mundo se levantó a condenar a Israel. Hemos visto protestas en España, protestas en Estados Unidos, incluso dentro de universidades emblemáticas de Estados Unidos se levantaron a condenar a Israel. Y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, igualmente se levantaron a condenar a Israel. Siempre que Israel responde, vemos un levantamiento del mundo y vemos que la mayoría de las personas ven a Israel como el malo y a los que atacan a Israel como las víctimas. No podría, porque tenemos que ver los distintos escenarios y también entender que estamos en un año electoral en Estados Unidos del que Israel depende en una gran medida para su defensa. Sabemos que Joe Biden prohibió enviar a Israel cierta cantidad de armamento, creo que bombas de más de 2.000 libras, si no me falla la memoria, armamentos que son claves para Israel. ¿Qué pasaría? Dios no lo quiera, que yo no lo quisiera, si ganara también, agregando a mi comentario anterior de los países que se han levantado contra Israel, cómo está siendo visto como el malo de la película, ¿qué pasaría si gana Kamala Harris? Dios no lo quiera, yo no lo quiero, pero Kamala Harris no se ve que sea muy afín a Israel, no se ve, no se ha pronunciado, no tiene una opinión clara en relación a Israel y estamos apenas a un mes y algo de las elecciones de Estados Unidos. Si ponemos todos estos escenarios sobre la mesa, ¿no se complicaría las cosas para Israel si siguen los países del mundo viéndolos como los agresores? Si Israel lanza una operación terrestre en el Líbano, como se ve que va a suceder,
Y esas imágenes aparecen en el mundo de niños muriendo, madres muriendo, como ya está sucediendo, personas que lamentablemente están siendo golpeadas, que nada tienen que ver con esto, pero que tristemente es el resultado de la guerra. Gente inocente muere en la guerra, pero esas imágenes están saliendo en los principales canales del mundo, en la CNN, en Telemundo, etcétera, etcétera. Y se ve como si Israel fuese el malo de la película. Entonces, en ese escenario de un mundo convulso, de una ONU enemiga de Israel, que se ve que son enemigos de Israel, según incluso el mismo Netanyahu pronunció su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas en esta misma semana. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Yo sé que usted es optimista y así debemos de ser, pero el mundo no es ese sueño que nosotros tenemos. Hay terrenos peligrosos y que las cosas se pudiesen desestabilizar si otros actores regionales deciden ingresar y a defender a lo que ellos consideran que sean las víctimas y que el agresor es Israel. Entonces, recapitulando, tenemos un año electoral en Estados Unidos que me gustaría ver su perspectiva al respecto, y también cómo Israel está siendo visto a nivel internacional como los malos, como los agresores, como los que están golpeando a los inocentes en esta parte del mundo. Su perspectiva. Mira, bastante preguntas buenas que hiciste sobre esta realidad que vemos, pero me gustaría nada más dividir las cosas en dos puntos. Primero, agarramos a un lado los políticos y los medios, y por otro lado lo que es el pueblo y la gente. Es verdad que los cuerpos políticos, y tanto como cuerpo como Naciones Unidas, que es un cuerpo hipócrita, que ya sabemos que eh, eh, critica a Israel día tras día y no habla y no se fija en todos los problemas y todas las matanzas y las violaciones de derechos humanos en todo el mundo y cosas terribles que hacen en el mundo y no le importa, pero si Israel hace una cosa pequeña ya se molesta bastante. ¿Dónde estaban todos 11 meses que Hezbollah está mató 12 niños en un cohete? Los drusos. Hay drusos que viven en Israel, sí, recuerdo a todos que hay 2 millones de árabes que viven en Israel. De los 400 millones de árabes que viven en Medio Oriente, los únicos que gozan de todos los derechos son los 2 millones que viven dentro de Israel. Esto no se llama apartheid. Apartheid, que el árabe en Israel tiene más derecho que yo como judío, él puede rezar en el monte y yo no. Eso no Sí. es apartheid. Ahora, genocidio, genocide, genocidio. Antes de 48, en Gaza había 156,000 palestinos, hoy en día hay más de 2 millones en Gaza, 2 millones en Judea y Samaria, 2 millones en Israel. ¿Qué genocidio tan fracasado? Hechos. Genocidio verdadero es lo que los árabes hicieron en todos los países árabes que vivieron muchos judíos en Libia, en Yemen, en Afganistán, en Irak, y todo eso, hoy en día casi no hay ni un judío ahí, porque en el Farud en 48 lo hicieron escapar o lo mataron. Eso se llama genocidio. Pero 11 meses Hezbollah está mandando cohetes al norte, hay casi 100,000 personas evacuadas de sus casas y no escuchamos al mundo casi. Pero de repente, un día Israel responde, sale Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dice, c'est pas possible, y empieza a hacerse del fuego. Sale Biden y dice, señores, tenemos que dividir. Los políticos, no hay amistad, no hay valores, ahí hay intereses. Y por eso, a mí, los políticos no creo en eso. No creo en los políticos y por lo tanto, no, es decir, para mí no están a favor de Israel o en contra de Israel. Están a favor de ellos. Están a favor de ellos mismos y de sus propios intereses. Entonces, ese es el problema de tanto los líderes políticos de algunos países y los medios de comunicación que están a favor del dinero, y donde se genera más dinero hablando en contra de Israel, genera más tráfico, entonces bienvenido. Esto es por un lado, es una imagen un poco negativa para Israel lamentablemente, pero es una cosa. Pero por otro lado, quiero hablar del pueblo. Yo he visitado desde que empezó la guerra más de 40 países en África, América Latina, países árabes y Asia también. Y yo en cada país
y lo publiqué en mis redes. Niños, hombres, mujeres caminando con banderas que dibujaron a mano en Uganda, en Botsuana, en Papúa Guinea, en Japón, en Guatemala, en Colombia, haciendo filas para amar a Israel, viajando horas tras horas para manifestar su amor a Israel. No hay ni un país en el mundo que jala tanto amor. Jala también odio, pero también jala mucho amor. Tenemos que saber, hay casi 700 millones de cristianos evangélicos en el mundo, aparte lo que hay católicos, y que son los mejores aliados de Israel. En cada fiesta de los tabernáculos en Israel, que en pocos días, yo 3 días antes del 7 de octubre, también lo publiqué, caminaron de más de 100 países en Israel, cristianos evangélicos que llegaron a cumplir la profecía de Zacarías, que de todas las naciones van a celebrar los tabernáculos en Israel. ¿Dónde viste un país que llegan tanta gente con tanta emoción para celebrar y cumplir las profecías juntos? Es decir, hay tanto amor que yo recibo, tanto en redes y en realidad, del pueblo, de la gente, de las personas. Y yo vi personas de Siria y lo publiqué que me dicen: yo amo a Israel porque sabemos que Israel ayudó a los niños en Idlib. Los únicos que ayudaron a los niños en Siria fueron los israelíes. Yo tengo videos con gente de Irán. Yo estuve en Kurdistán, en Qatar, en Dubái hace poco, ahora en el debate interreligioso con imam. Es decir, di una charla en una mezquita, en muchos lugares. Y yo recibo mucho amor y apoyo a Israel, lo que los medios no quieren mostrar. Yo veo mucho más luz que oscuridad, yo veo mucho más filosemitismo que antisemitismo. Entonces, nosotros tenemos que saber, una vez en Guatemala había un presidente que votó en contra de Israel y me dijo un pastor, me dijo algo, me dijo: Rabino, no tengas miedo, no tengas problema, no se preocupe porque los políticos van y vienen, pero el pueblo se queda y el pueblo ama a Israel. Nosotros tenemos que enfocar en el pueblo, tenemos que trabajar juntos porque es una causa en común. El enemigo no es enemigo de Israel. Siempre les digo a la gente: sálguense de esa reducida perspectiva, imagen Israel-palestinos. Aquí es luz contra oscuridad. Esos radicales, si ganan, pierde el mundo, porque ellos quieren eliminar el mundo humano, el mundo liberal, el mundo de paz. Entonces, Sí. por eso tenemos que unir todos en esa causa. Y yo te digo que, gracias a Dios, no sé, ahora no veo los comentarios de la gente que estamos en vivo, de qué país nos saludan, y estoy seguro que la mayoría que están en Noticias del Fin, que te siguen, que tienes más de 2 millones de personas, no sé exacto, Sí, en Facebook, sí. pero mira cuánta gente aman a Israel. Pueden escribir en los comentarios de qué país aman a Israel y vas a ver cuántos escriben. Yo no veo los comentarios, pero ahí usted lo ve y nos puede Sí, decir sí. cuánta gente aman a Israel. Muchas personas están poniendo sus banderas de Colombia, Argentina, aquí veo Ecuador, vamos a Y ver en pongan Facebook. más. Sí, 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 muchas personas acá están mostrando su apoyo, su oración por Israel, animándoles, diciéndoles que no están solos en medio de esta batalla. Me gustaría que usted me hable del escenario político de Estados Unidos. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Considera usted de que Israel esté Joe Biden, esté Kamala Harris o que esté Donald Trump, sea quien sea que esté en la Casa Blanca, va a salir a flote? ¿Qué pasaría si Kamala Harris llega a la presidencia y decide retirar cierto apoyo económico y militar a Israel? ¿Cuál es su perspectiva de cara a los eventos que se siguen desarrollando en Medio Oriente? Bueno, primero, hay mucha gente que dice que Trump es loco o esto o el otro, pero mira, yo no soy persona muy ahora profundo y esto. Yo juzgo resultados. Cuando Trump estaba 4 años, dejó un mundo mejor, dejó los acuerdos de paz con Israel, con los países árabes, reconoció a Jerusalén, reconoció los altos de Golán. Esos resultados, yo sé que esa persona está también apoyado por muchos grupos evangélicos en Estados Unidos. Yo mismo participé en una reunión con Donald Trump y ahí en la Florida, y hay mucha gente de bien que lo apoyan. Y por eso, claro que no es secreto. Israel, no todos, pero muchos,
rezan que Trump gane, ¿ok? Yo no me meto en política de Estados Unidos, pero ya todos sabemos que los republicanos normalmente están más a favor de Israel, que en los demócratas también hay muchos demócratas que son antisemitas. Ese no es secreto, ese se sabe. Ahora, tenemos que saber también que si la Kamala va a ganar, ¿ok? Entonces, ella tiene que entender, y espero que lo va a entender, que Israel no, ella no está haciendo favor a Israel dando dinero o haciendo apoyo económico militar. No es favor a Israel, es favor para los intereses también de Estados Unidos, porque es la única democracia del Medio Oriente y es el país que elimina las fuerzas malas que amenazan a Estados Unidos. Irán grita muerte para Estados Unidos antes que grita muerte para Israel. Entonces, si ellos no lo van a querer ver, ellos lo van a sufrir mucho más de lo que Israel sufre. Israel sabe controlar sus fronteras después del 7 de octubre. Estados Unidos ya no sabe qué está pasando adentro. Es decir, la Harris tiene que apoyar a Israel mucho más. Ahora, si ella no va a querer apoyar, entonces te digo, primero tenemos que confiar en Dios todavía. Como dije, los humanos somos limitados. Y en toda la historia, no como dijo Hegel, que no, si algo aprendimos de la historia es que no aprendimos nada, aprendimos que Israel, todos los imperios más grandes del mundo, los egipcios, los babilonios, los romanos, los mamelucos, ¿quién no quería eliminar a Israel? ¿Y dónde están ellos? En el basurero de la historia. Ya no existen. Mark Twain lo escribió. Jean Baptiste dijo que es la prueba que existe Dios y ese pueblo que todos trataban de eliminarlo y ellos se eliminaron y él se quedó. No hay otra explicación que Dios, es algo sobrenatural. Es decir, confiamos en Dios y pasamos a todos los malos de la historia. Vamos a pasar también a otros. Es decir, no se va a acabar Israel. Yo siempre cuento una historia del periódico New York Times. En el año 2000 hicieron un proyecto de una página sobre todo lo que pasó 100 años atrás, en 1900, que era muy fácil, porque abres internet y te llenas la página. ¿Y qué va a pasar en el año 2100? Muy difícil, quién sabe. Y pusieron ahí un cuadro que el encendido de velas va a ser a las 18:43. Le preguntaron al periodista, ¿cómo? ¿Qué pusiste ahí? Dijo, es que yo estuve buscando en internet algo que va a pasar en el año 2100. Encontré un calendario judío que dice que los judíos van a encender las velas porque encienden las velas cada viernes en esta hora. Y efectivamente, el viernes 1 de enero de 2100 va a ser un viernes y el encendido de vela va a ser 18:43. Quiere decir, no sé qué va a pasar, pero vamos a seguir encendiendo la luz. El pueblo judío siempre ha levantado más fortalecido de cualquier adversidad. De la esclavitud de Egipto recibimos la Torah en Monte Sinaí. Del becerro de oro entramos a Israel. Del exilio de Babilonia regresamos con Ezra escrito más fuertes. Del exilio segundo romano desarrollamos la Torah oral. Del encuentro con las cruzadas salieron los judíos ashkenazí, de la Inquisición salieron la parte mística de los judíos sefaraditas, de los cosacos salieron los judíos jasídicos, del holocausto salió el Estado de Israel y de ahora va a salir algo mejor. No va a ser una excepción. Ahora, si la presidenta va a ganar de Estados Unidos y va a querer estar contra Israel, ella tiene que aprender historia y entender que lo que está en contra de Israel al final pierde. Usted lo sabe muy bien, el versículo de Génesis, que lo que bendice a Israel será bendecido, lo que maldice será maldecido. No es nada más una bendición espiritual, es una afirmación real. Y lo vimos y lo vemos en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí. Entonces le aconsejo a Laris que si va a querer estar en contra de Israel y retirar apoyo y eso, está perjudicando a Estados Unidos. Israel va a lograr, se va a poder, de cada adversidad logramos al final a salir adelante. Y Tuvimos, gracias a Dios que tenemos los mejores aliados del mundo, el pueblo cristiano, y vamos juntos a hacer a este mundo mejor. Lo que quiere Harris, unirse, que se una. Lo que quiere en contra, problema de él. Harris tendría precedente. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un acuerdo con Irán junto a otros países europeos donde se buscaba limitar el proyecto nuclear iraní del que Benjamín Netanyahu ha hablado tantas veces. Se les retiraron las sanciones que
pesaban sobre Irán, Barack Obama le dio básicamente oxígeno al régimen iraní, retirándole las sanciones. Y sabemos que el régimen iraní no acabó su programa nuclear, sino que lo ha mantenido en secreto, aunque Israel ha golpeado algunas de las plantaciones, pero el proyecto continúa. Barack Obama hizo muchas cosas en contra de Israel. Y ya sabemos que fue quitado, no está. Pero el panorama de gobiernos mundiales enemigos de Israel, cada día vemos como si fuese en aumento. Voces internacionales. Nosotros los que creemos en la Biblia y creemos de que existe un Dios, y como usted bien ha dicho, de que Israel ha sido preservado a través de la historia, todos los gobiernos, sabemos que Hitler mató a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, en el horrible Holocausto. Sin embargo, Israel se ha levantado, está ahí. Apenas en el año de que se declara la independencia de Israel, 1948, varios países se unen para enfrentar a Israel. No lo lograron vencer. En el 67, la guerra de los 6 días, ¿fue el 67? Sí, la guerra de 6 días en 67. Sí, no lograron milagros. Sí, no lograron vencer a Israel. Un milagro extraordinario. En el 73. Así es. Suficiente ver el mapa de llenarse de fe. Sí. Y están ahí. No han logrado destruirlo. Sabemos que hay una preservación bíblica. Lo que esperamos en el Señor de que el panorama en el Medio Oriente tenga un final feliz. Esperamos de que las cosas, el Señor tenga misericordia, tanto de Israel como de los países circunvecinos. Sabemos que en Irán se persigue a todo el mundo. No hay libertad religiosa, los cristianos son perseguidos, los pocos que habrían en Irán, y los que hay estarán a ocultas. Las mujeres son perseguidas. Hemos visto las protestas en Irán. Son regímenes sangrientos, opresores, y lamentable el trato que le dan a su propia población. Un fenómeno que estamos viendo, mi estimado Garmón, es que en Europa la comunidad musulmana sigue en ascenso. Y no sé qué opinión tendrá usted también en relación, porque muchas personas me han dicho, ¿será que hay un plan de invadir Europa de la ideología musulmana y que luego los países europeos no es que están muy afines a Israel, pero que volteen aún más si ellos toman el control de ciertos parlamentos europeos? Ya esto es el último, no el último comentario suyo, pero sí casi el antepenúltimo, para luego pasar a despedir el programa de hoy. ¿Qué opina usted sobre este comentario? Mira, es una triste realidad. Yo estuve mucho en Europa, en muchos países, la semana pasada también, con un grupo de familias de secuestrados. Se ve, pero no más se ve. Hay organizaciones, por ejemplo, en Bélgica, se llama Sharia para Bélgica, en Londres, en París, en otros, que dicen de una forma muy clara, nosotros estamos aquí para imponer el Islam y para al final ganar las elecciones de una forma democrática, vamos a ganar Europa. Hay un escritor español que escribió que en el Holocausto no murieron los judíos, sino murió Europa, porque los judíos se han logrado levantando de las cenizas, estableciendo el Estado de Israel y haciendo todo lo que, gracias a Dios, un país próspero que ilumina a todo el mundo. Pero lamentablemente Europa está inundada por el Islam radical, y incluso un ciego lo puede ver, un sordo lo puede escuchar. Es decir, así es. Si no lo van a querer reconocer, va a ser too late. En un momento va a ser muy tarde para ellos despertar. Y por eso en algunos países, como en Países Bajos y otros, puedes ver que la derecha se está levantando y se está agarrando fuerza, porque la gente se empieza a despertar y a entender el problema que hay atrás de eso. Por eso digo, si ellos no van a apoyar a Israel en esa guerra en contra del radicalismo, van a sufrir mucho más en sus propios países de ese radicalismo. Y nada más ahí van a entender a Israel, y nada más ahí van a decir, tenían razón, pero va a ser muy tarde.
Entonces, aquí no hay secreto. Lo que estamos hablando es lo que se está viendo hoy en día. Y si Europa no quiere despertar, entonces va a ser muy triste. Va a ser muy triste, porque nosotros no podemos permitir que el mundo se caiga por sus manos de esos radicales. Ya se puede ver videos, imágenes de todo lo que está pasando hoy en día. Y la única solución es ser claro. Hay que hablar claro. Como dijo Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a Israel. Le estoy dando la bendición y la bendición, la vida y la muerte, el bien y el mal. Ustedes tienen que escoger. Si uno va a pensar, confundirlo, el posmodernismo hasta el progresismo más liberal que hay, no hay verdad y no hay mentira y no hay como el versículo del profeta que lo que llaman al día noche y la noche día, la mentira verdad y a la verdad, todo lo confunden, todos los valores se confunden y piensan que así van a desarrollar más y van a estar mejor. No, van a llevar la sorpresa que la maldad se va a alejar únicamente con luz. Y si no van a poner la luz de la verdad, van a sufrir de la oscuridad de la mentira. Bueno, mi estimado Joseph, en esta noche hemos hablado bastante, todavía hay muchas cosas que no hemos tocado, muchos temas, pero ya básicamente tenemos como una hora en esta transmisión y yo sé que usted ha tenido un día muy ajetreado y le agradezco de que saque de su valioso tiempo para estar con nosotros, hablar de estos temas que son de interés para toda la comunidad cristiana y para todo el mundo. Sus últimas palabras en esta noche para la audiencia que nos está viendo. Bueno, estamos en los últimos días también del calendario del año judío y en miércoles en la noche vamos a hacer el Rosh Hashanah, el primer día del año judío. Y en este día, primero rezamos por la paz de todo el mundo, en las sinagogas y en todos los lugares. Y segundo, decimos una frase que dice así: Tichle Shana veKelilotea, que se acabe el año con sus maldiciones y que se comience el año nuevo con sus bendiciones. Entonces, sufrimos mucho el año pasado, pero llegó el momento de la luz, llegó el momento del bien, llegó el momento de la verdad. Y le quiero nada más decir las últimas palabras. Había una historia de Víctor Mishkon, que era un abogado judío en Londres, era alcalde ahí también, y él era muy amigo de Shimon Peres, el ministro de Relaciones Exteriores de aquel momento, de Israel, y el rey Hussein de Jordania. Y los invitó a una cena juntos y llegaron, comieron bien, disfrutaron, y después de 2-3 horas se querían ir. Pero Víctor se levantó y les dijo: señores, los platos, ¿qué pasó con los platos? No entendieron, ¿qué platos? Ustedes comieron, laven los platos. Y el rey y el ministro dicen: pues nosotros, ¿cómo vamos a lavar platos? Ustedes comieron, ¿verdad? Laven los platos. Y no tenían de otra, se pusieron a lavar, el ministro israelí lavó y el rey secó los platos, y ahí empezó una amistad entre ellos, que así firmaron un acuerdo secreto en 1987 en Londres, y después la paz entre Jordania e Israel en 1994. Yo aprendí de ahí que si queremos una amistad de verdad, tenemos que hacerlo con unas acciones también, basado en algo con significado, no nada más en palabras lindas. Y tenemos, así como el pueblo de Israel sale de Egipto, se queja, Dios le dice: construyen un tabernáculo, no para mí, para ellos. O cuando queremos que los niños estén contentos, no nada más hay que darles responsabilidad. También nosotros aquí tenemos que saber, ustedes, y le quiero agradecer de todo corazón, y que sepan que esa luz de ustedes, la bendición y las oraciones que ustedes hacen por Israel, es una luz dentro de toda esa oscuridad. Y lo sentimos en Israel, a pesar de estar lejos físicamente, lo sentimos muy cerca, y le quiero dar a cada una y uno de ustedes gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias a ti por difundir la verdad, Noticias del Fin, Juan, y todos que hacen esta parte. Y eso es lo que tenemos que hacer. Comparten este video, hagan una acción también para fortalecer este amor con significado, porque así vamos a tener un mundo mejor. Así podemos afirmar que se acabe el año con sus maldiciones y que se comience el año con sus bendiciones. ¿Qué año es en Israel actualmente según el calendario hebreo? Bueno, según el calendario hebreo entra al 5784
que ya estamos terminando el 5784. ¿Desde cuándo empieza la cuenta? Entonces depende a quién preguntas, pero hay muchos también del judaísmo que lo conecta con la ciencia, 13.8 millones de años, pero que la Biblia empieza las cuentas desde después del pecado del primer humano y no antes, en los días de la creación. Cada día es época y pasó no importa cuántos años, y nosotros estamos contando desde que empezó esa historia, que tiene el significado para nosotros a través del primer humano, donde llegamos nosotros, donde todos llegamos, donde todos de alguna manera tenemos eso muy claro, que somos familia y tenemos algo mucho más fuerte que nos une y que llegó antes de las cosas que nos separan. Amén. Bueno, mi estimado, agradecido con usted de que haya participado con nosotros en este programa. Por favor, díganos sus redes sociales para que si los hermanos desean seguirle en las distintas redes en las que usted se encuentra y ver sus publicaciones. Bueno, en las páginas tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, se llama Rabino Yosef Garmon, ¿ok? Y así pueden encontrar, compartir textos, materiales. Más de todo, no estoy hablando del judaísmo o nada más de eso, sino los mensajes universales de la Biblia, de las cosas que podemos mejorar el mundo todos. Y por eso es muy importante en este mundo, como dijiste antes, de medios que están hablando mal y de todas las cosas malas que escuchamos, que nosotros, en vez de quejar, vamos a actuar y a responder con difundir cosas buenas, noticias buenas, cosas lindas, y hay bastante cosas buenas en el mundo. Muchas gracias, mi estimado, por habernos dado esa perspectiva, su opinión sobre estos temas. Agradecido con usted. Muchas gracias por haber participado con nosotros en esta noche. Gracias y shalom a todos. Amén. Bueno, gracias a nuestro estimado amigo, el rabino Yosef Garmon, que participó con nosotros en esta noche en este programa especial en Noticias del Fin, analizando el Medio Oriente, lo que se ha estado desarrollando. Gracias a todos ustedes.